Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Para los que no me conozcan todavía, soy Braulio Vázquez, el director del archivo, y hoy tengo el gusto de presentar a un archivero y paisano mío, lo que es doble motivo de satisfacción, porque Carlos Font es de mi pueblo, de los Palacios de Villafranca. Y Carlos, que es archivero, pues como yo también es licenciado en Historia, está en vía de algún día, ¿no?, de ser doctor, porque tiene el curso de posgrado de la especialidad en archivística. Es un gran viajero. Yo creo que de los Palacios de Villafranca, desde el obispo Ramos de Lora en el siglo XVIII, que fue obispo de Mérida de Maracaibo, no creo que haya habido otro palaciego que haya viajado tanto, ¿no? Por decir, tú me corriges, pero Mongolia, Camboya, Europa te la tienes ya más que recorrida. Acabas de venir de Sicilia y nos deleita de vez en cuando con relatos en sus redes sociales y en sus publicaciones sobre sus viajes y fotografías también. Y bueno, es un compañero que conoce muy bien el Archivo Histórico Provincial porque ha trabajado aquí muchos años en el Archivo General de Andalucía, porque él pertenece a la plantilla del Archivo General de Andalucía, que actualmente se encuentra en la isla de la Cartuja, en el pabellón del futuro. ¿Más cómodo allí o más desangelado aquello? Hay más espacio de un archivo. Y bueno, es que a Carlos no lo traigo hoy como archivero, sino porque como es un hombre, en fin, del Renacimiento, que sabe de muchas cosas, que lo mismo le interesa la historia del colonialismo en el siglo XIX y XX, que las guerras mundiales, que las culturas de los países donde viaja, pues también ha frecuentado últimamente la cuestión de los descubrimientos y aprovechando, hablando un día, hombre, que tenemos aquí la primera vuelta al mundo, la exposición dedicada a la nueva historia en el patio de al lado de las conferencias. Pues digo, bueno, pues podía hablarnos de unos descubrimientos o supuestos descubrimientos. Ahí podemos tener espacio para el debate sobre, lo ven ustedes ahí en la pantalla, Australia. Las exploraciones ibéricas en esa... ¿Cómo es que los ibéricos que estuvieron, los portugueses, los castellanos que estuvieron por allí, para arriba, para abajo, ¿verdad?, para el este y para el oeste, cómo es que no se toparon con un continente prácticamente como es Australia? Bueno, no les hago spoiler sobre eso y mucho más. Le va a hablar Carlos y luego tendremos ocasión de charlar con él en el turno de preguntas. Muchas gracias, Carlos, cuando quiera. Bueno, estimados todos, bueno, funciona. Esperemos que la tecnología no nos traicione, que nos ayuda mucho, nos facilita la vida, pero a veces también es un poco pérfida. Bueno, en primer lugar, hombre, muchísimas gracias, honestamente, a Braulio, paisano, como él dice, compartimos patria chica, ¿no?, se dice, de los Palacios de Villafranca o Villafranca y los Palacios, que eso sí que es otro debate, pero no va a ser el de esta tarde. Y muchas gracias a Braulio, a la invitación que me realizó hace unos meses, y a Susana Cano, que no está aquí, pero también agradezco su insistente y amable colaboración, ¿no?, y de esta charla, de este proyecto que vamos a exponer esta tarde. Y, por supuesto, a mi agradecimiento a todos vosotros, porque está el tiempo como está, ¿no? Hay lluvia, hay viento, pero bueno, eso nunca ha sido un problema, ¿no?, para realizar los grandes viajes, ¿no? Hace 500 años, desde luego, no era un problema. Incluso, si me permite, era incluso un aliciente, ¿no?, superar la dificultad, la adversidad. Y luego ya, no me gusta ponerme sentimental, pero es cierto que estar aquí en estas paredes, en estas escaleras, pues sí me produce cierta nostalgia, o por lo menos siento cierto sentimiento de querencia, ¿no?, porque sí ha sido mi casa en cierta manera durante algunos años. Igual que pueden existir, ¿no?, dos cuerpos y una misma alma, pues aquí éramos dos archivos en el mismo edificio, nos complementábamos y estábamos todos aquí en comunión, tanto los compañeros de un archivo como de otro. Así pues, que os puedo adelantar que esta tarde vamos a empezar, pero no os garantizo cómo vamos a salir. Porque lo que tenéis en pantalla
está claro, ¿no? Es la isla de Australia. Mi intención sobre todo es que esa isla, aparentemente tan lejana, cuando salgamos de aquí se os va a hacer más cercana, ya lo veréis. Y los archivos trabajamos con documentos, claro, documentos es una palabra que casi lo engloba todo, ¿no? Pero quiero resaltar lo de los mapas. Cuando digo mapas, plano, pero las fuentes cartográficas yo creo que modestamente no son suficientemente valoradas hoy en día y creo que nos depara muchísimas sorpresas todavía y vamos a descubrir bastantes cosas. No quería yo ser pretencioso porque yo no soy muy ducho para poner títulos a las conferencias, pero claro, daros cuenta que englobo siglo XVI, XVII, XVIII, parece un poco jactancioso, ¿no?, por mi parte. Pero bueno, esta época fue de una anchura, ¿no?, no solo del mar, ¿no?, sino de la concesión geográfica, ¿no?, de la ampliación de los horizontes mentales de las personas del viejo mundo, que todo lo que le iba apareciendo era casi salido de un libro de maravillas, como escribió Marco Polo. Os he puesto antes un mapa, lógicamente, de Australia antiguo, pero el resultado final es este, ¿no? Australia siempre ha estado ahí, y diréis, vaya obviedad, ¿no? De hecho, Australia, desde el punto de vista geológico, es el continente más antiguo. Es la isla continente, son más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Hoy en día, casi más del 80% de la superficie de Australia es desierto, como podéis ver. Pero todavía en la zona norte y en la zona de la costa este de Australia aún conservan vestigios de selva ecuatorial, bosque tropical, en el norte de Queensland, el Cabo de York. Todo esto son reminiscencias de otra época en la cual Australia también era una selva profunda y poblada. Pero hoy en día Australia es esto. Y hay una frase que dice que basta que pongas algo en el escaparate para que no lo veas. Y yo creo que en esta época a muchos navegantes le ocurrió eso. O por lo menos era la impresión que querían dar. Porque ¿cómo es posible que todas las correrías de los navegantes ibéricos, es un término que vamos a utilizar profusamente esta tarde, ibéricos, me gusta incluir a Portugal y España, países cosidos por la geografía, pero tan distanciados a veces por la historia, ¿no? Pero no se puede entender uno sin el otro. Cómo las correrías que hicieron los navegantes ibéricos por las aguas de Oriente, por las islas Molucas, Sumatra, Java, y cómo es que no veían la isla continente de Australia. Claro, es una pregunta que puede parecer tan capciosa, ¿no? Pero ahora daremos algunas claves. Australia, siempre en historia siempre hay un antecedente para todo, nada ocurre por generación espontánea. Entonces la cuestión más bien de Australia, Australis, la Terra Australis incógnita, era una especie como de mito geográfico, pero esto colea desde la antigüedad, ¿no? Ya Aristóteles también la nombraba, porque los griegos, hombre, eran buenos navegantes, pero prácticamente del Mediterráneo no salieron. Y ellos sí imaginaban mucho, especulaban mucho. Entonces ellos imaginaban o llegaban a la conclusión de que tenía que haber una especie de masa terrestre enorme en el hemisferio sur, simplemente para que equilibrara la masa de tierra del hemisferio norte. O sea, lógica pura. Y ese concepto se fue perpetuando a lo largo de los siglos, en la antigüedad, en la Edad Media, la Terra Australis incógnita. Pero, repito, era más una quimera geográfica que una realidad, ¿no?, buscada. Lo del novísimo mundo parece que es un poco retorcer el idioma, pero no. Lo mismo que América fue el nuevo mundo, Oceanía fue el novísimo mundo. A partir de 1492, obviamente, América eclipsa, ¿no?, todos los esfuerzos descubridores, conquistadores. Pero claro, no tenemos que perder el horizonte que el objetivo inicial no era América, obviamente, era ir a Asia. Incluso cuando se descubrió América por Cristóbal Colón, la intención seguía siendo ir a Asia, a las tierras de las especias, el Imperio Chino, el Cipango, el Catay. Entonces, América, si me apuran, al contrario, se revelaba más que como una ventaja, como un obstáculo, ¿no? Esa enorme masa de tierra se nos ha presentado de pronto y tenemos que salvarla para seguir a Asia. Y entonces, detrás de América, pues estaba el novísimo mundo, la masa de agua más grande del planeta, el Océano Pacífico. Daros cuenta, ya te digo, que estamos en una época excepcional, ¿eh? Como en un lapso de 20, 30 años, 40 años, una generación, ya no es que descubramos un mundo nuevo, sino dos mundos nuevos, Oceanía y América. Bueno, vamos a hablar un poquito de legislación, ¿no? Los ibéricos son muy legalistas. Está ahí la famosa frase, ¿no?, de sostenerla y no enmendarla, ¿no? Pues un poco. Siempre nos guiamos por tratados, leyes, fueros.
Pues bien, en 1494 se abre, digamos, la veda para el descubrimiento de las nuevas tierras, su conquista, poblamiento, y se elaboró el Tratado de Tordesillas. Esto es un tratado muy conocido por todos nosotros, yo no voy a ahondar mucho, pero sí quiero que extraigamos de este Tratado de Tordesillas algunos puntos curiosos. Primero, es un reparto del mundo en dos hemisferios, Portugal y Castilla, pero claro, un reparto teórico. Aquí los derechos de soberanía era, primero, firmamos los derechos de soberanía, luego ya veremos si ocupamos las tierras, si mandamos flota, pero primero el pacto, que lo rubriquemos. Y luego el pequeño, gran detalle, que hay la jugada que hizo Portugal, ¿no?, con la de las 370 célebres leguas al oeste del archipiélago de Cabo Verde. Un archipiélago, por cierto, interesantísimo desde el punto de vista geográfico. Está enfrente de las costas de África y la misma significación histórica que tiene las Islas Canarias para España, Cabo Verde la tuvo para Portugal, porque es la puerta de entrada de una autopista oceánica. La corriente ecuatorial de Cabo Verde te lleva directamente desde África a Sudamérica. Es apasionante. Y los portugueses, obviamente, descubrieron esa corriente y la utilizaron profusamente, por eso su poblamiento de Cabo Verde. La isla de Fogo, la isla de Santiago, la isla de Sal, el archipiélago de Cabo Verde. Y, de hecho, bueno, después del tercer viaje de Colón, prácticamente el resto de viajes cruzaban por Cabo Verde, o sea, seguían la misma ruta. Vicente Ñáñez Pinzón, los viajes andaluces de finales del siglo XV, Pedro Álvarez Cabral, o sea, cogieron esa ruta. Bueno, pero volvemos a la ley. ¿Qué dice la ley? El Tratado de Tordesillas, el mundo en dos mitades. Siempre esto se focaliza en América, obviamente, con la parte, el saliente de Brasil, ¿no?, que por ahí Portugal justificó su derecho para expandirse en Brasil. Pero es que los ecos del Tratado de Tordesillas llegaron a tierras muy, muy lejanas, tan lejanas como Australia. Ellos no eran conscientes, obviamente, pero hay una curiosidad geográfica, que es que, siguiendo las medidas que establecía el Tratado de Tordesillas, hoy en día las fronteras de Australia se basan en ese reparto del siglo XV. Por una parte, el estado de Australia Occidental y, por otra, el estado del territorio del norte y Australia Meridional. O sea, Australia está dividida teóricamente por el Tratado de Tordesillas. Bueno, esto es un mapamundi a escala global, ¿no?, para que os hagáis una idea de la concepción del mundo. Este es un poco más pequeño, pero es para que veáis esa línea imaginaria que os estoy comentando. Pasa casi exactamente por el centro, el meridiano 135. Este dato lo destacó Carlos Fernando Shaw, conocido por vosotros, hace muchos años en un artículo, y me pareció brillante, porque es verdad, han conservado esa línea. Las líneas rectilíneas, ¿no?, que estamos tan acostumbrados a ver, ¿no?, en el reparto de África en el siglo XIX, pues bien, Australia en el siglo XV ya tuvo los efectos del Tratado de Tordesillas. Vamos a dar un pequeño salto y ahora vamos a presentar un nombre propio de gran resonancia, como es Fernando de Magallanes. Bueno, todos los conocemos. Bueno, aquí en este espacio próximo pues tenemos la exposición de la primera vuelta al mundo, el 500 aniversario. ¿Se ha dicho todo de Magallanes? Repito, está casi todo dicho sobre Magallanes. Pero siguiendo el cuaderno de Pigafetta, Antonio Pigafetta, de ojo observador, ¿no?, ese caballero italiano, ¿no?, que fue tomando nota y crónica de ese viaje increíble, hay una serie de datos, de personajes, de informaciones que nos acerca Pigafetta. En 1521 hay que tener en cuenta que Portugal ya se estaba enseñoreando de las aguas del sureste asiático. Y sobre todo el hito fue la conquista de Malaca. Malaca está en la península actual de Malasia y esto era abrir la puerta de par en par a las riquezas de Oriente. Enfrente está Borneo, el sultanato de Brunei, Sumatra, Java, Bali, la isla de Rinca, Sulawesi, ¿no?, las actuales Célebes, y todo ese mundo se abría a Portugal con las campañas de Alfonso de Albuquerque. La conexión de Francisco Serrano, bueno, simplemente citarlo, porque, repito, esto está publicado y es accesible, ¿no?, que influyó bastante, ¿no?, en el pensamiento de Magallanes. Y el relato del portugués Pedro Alfonso de Lorosa, que lo cita Pigafetta. Y aquí ya vamos a empezar a citar los documentos. Hombre, hay que extraerlos, hay que analizarlos y siempre que se pueda citarlos.
En el diario de Pigafetta, el cuaderno de Pigafetta, el 13 de noviembre de 1521, fijaros lo que comenta. Supo después, se refiere al rey de Portugal, que pasó por otro mar Magallanes y que iba a las Islas Malucco por el oeste y ordenó a don Diego López de Sequeira, su capitán en jefe en las Indias, que enviase 6 navios de guerra a Malucco contra Magallanes. ¿Una orden de búsqueda y captura contra Magallanes? Está claro que el rey de Portugal estaba resentido con Magallanes por cuestiones obvias, ¿no? Era antiguo súbdito y vendió su proyecto a la corona ibérica rival. Pero aquí es que da un dato muy concreto, o sea, que el rey de Portugal no solamente estaba enterado del viaje de Magallanes, obviamente, sino que iba a hacer todo lo posible para boicotearlo, perjudicarlo. Y nombra a Diego López de Sequeira, que ustedes diréis, bueno, ¿este personaje quién es? Él era, en este momento, en esta fecha, él era el gobernador de la India portuguesa, que tenía la capital en Goa, en la costa occidental de la India. Y aquí ya empieza un poco a entrelazarse la historia. Es que veréis dónde quiero yo desembocar. Porque está claro la intención del rey de Portugal, está claro las intenciones de López de Sequeira, está claro el peligro que supone que Magallanes cumpliera sus objetivos para la corona de Portugal. Pero Cristóbal de Mendoza hace su aparición en la historia. Él está documentado, está registrado, este hombre existió, era un capitán de la Armada portuguesa, destinado en Goa, la capital de las colonias portuguesas en la India, y recibe el mando por parte de Lisboa de una flota para buscar oro y la tierra de Jabala Grande. Pero no nos engañemos, esto es una excusa, esto es, digamos, una tapadera para encubrir el objetivo de buscar o apresar a Magallanes. Como vemos, la búsqueda incesante de oro no solamente se puede aplicar al Dorado, ¿no? En Asia también había muchas leyendas malayas sobre tierras de oro, palacios bañados en oro, o sea, sultanatos exóticos, tierras de ensueño. Y la tierra de Java la Grande. Aquí os voy a pedir un esfuerzo para que no la confundáis con Java, la actual isla de Java, que sería Java la Menor. Esta es Java la Grande. Y aquí se abre una ventana a la exploración impresionante, porque hubo unos años de incógnita que no se sabe qué pasó con la expedición de Cristóbal de Mendoza. Se sabe que se fletaron los barcos, se sabe las órdenes, se sabe de dónde salió y se le tiene registro escrito hasta Sumatra. A partir de Sumatra se le pierde. Y ustedes diréis, bueno, puede ser uno más de estos viajes que se le pierde la pista a los pilotos y todo a partir de ahí es especulación, fantasía, elucubración. Pero, sin embargo, Cristóbal de Mendoza reaparece en la historia 4 o 5 años después. Y no solamente eso, sino es que viaja a Dieppe, en Francia. ¿Qué hace en Francia? ¿Qué tiene que ver Francia? Es que daros cuenta que aquí tenemos una serie de ingredientes, casi como de una novela de investigación. En Dieppe, Francia, había una escuela cartográfica muy importante y muy célebre. Grandes trabajos cartográficos, como los elaborados por Pierre Desteliers, aquí estáis viendo un mapa, Nicolas Balart, Jean Balart, todos estos formaban parte de la Escuela Cartográfica de Dieppe. Y nos han presentado ante el mundo una serie de elaborados trabajos sobre la concepción geográfica de ese momento. Aquí hay que tener una observación en cuenta, que el hecho de que los mapas se elaborasen en Francia no significa que Francia fletase esas flotas. Es que el conocimiento cartográfico que nutrieron esos mapas venían de distintas fuentes, principalmente portuguesas y españolas, como ahora veremos. Y aquí os presento ya el primer mapa en cuestión. Es un mapa de la primera mitad del siglo XVI del francés Pierre Desteliers. Esto es un extracto, es una ampliación. El mapa obviamente es el mapa mundi, ¿no? Pero bueno, aquí se acierta a ver las Indias a la izquierda, hay unas islas de Indonesia que son las del norte, pero ya aparece una enorme masa terrestre, un poco amorfa, que no se sabe lo que es, poblada por plantas, nativos, animales exóticos. Y esto, queridos amigos, es Java la Grande, uno de los nombres en los cuales se camufló Australia a lo largo de la historia. Y aquí tenemos la joya de la corona. Un mapa del Atlas Valar. Este mapa tuvimos la ocasión de presenciarlo en 2019 en una exposición que hubo aquí en los Reales Alcázares, que era sobre la imagen del mundo. Y hubo, pues bueno, reproducciones de diversos mapamundi célebres de los siglos XVI, XVII, y había una reproducción del Atlas Valar. Y la verdad que sentí bastante satisfacción, incluso fruición, porque en la cartela ponían categóricamente primera representación de las costas australianas, 200 años
antes de la llegada de James Cook. Atlas Valar, 1547. Contundente. A primera vista no veréis nada en especial. Dice, bueno, vale, veo un litoral, veo un montón de nombres jalonando la costa, ahí se adivina una bahía, un promontorio, un cabo. Repito, la decoración típica de la época renacentista. Parece que no es un mapa del otro mundo, ¿no? Pero ahora averiguaremos que sí es un mapa del otro mundo, de las antípodas. Porque si este mapa lo vemos así, bueno, puede tener un significado plano. Pero si hacemos el pequeño experimento de voltearlo, tenemos esto. Es el mismo mapa. Es que la realidad muchas veces no es recta, no es plana. Los mapas son como las obras de arte. En este mundo que nos devora la prisa, que siempre vamos con rapidez a todo, tú no puedes ver un cuadro, una obra de arte en un minuto y pasar a otro. Un mapa ocurre lo mismo. El mapa te tiene que hablar, se tiene que entender contigo. Tú tienes que examinarlo, tienes que preguntarle. Y irá descubriendo significados aparentemente ocultos. Trópico de Capricornio y las señalizaciones que estáis viendo en pantalla son los presuntos, o más que presuntos, accidentes geográficos actuales de Australia. Botany Bay, Bahía Botánica, donde desembarcó James Cook, en 1770. Bahía Botánica la llamaron así por lo esplendoroso, ¿no?, de la vegetación. Con James Cook viajaba un botánico, Joseph Banks, que hizo un gran trabajo naturalista y por eso le llamó Bahía Botánica. El promontorio de Wilson, la isla Canguro, que hoy en día es un parque natural, la Gran Bahía Australiana. Es decir, aquí se revela la primera imagen de Australia. Si hacemos un trabajo más detenido, más pausado, vemos todos esos nombrecitos que jalonan la costa del mapa, pues los ampliamos. Y yo simplemente ahora voy a recitar: Terra Alta, Río Bassa, Isla Fermosa, Isla Grossa, Costa d'Angerousa, Islas de Magna, Valle de Herbes. ¿A qué idioma os suena? Esto es manzana de la discordia. Ha habido encontrados debates entre filólogos, historiadores. Obviamente la raíz es portuguesa. Pongo franco-portugués, no porque el mapa fuera acuñado en Francia, sino que se ha llegado a la conclusión de que es una mala traducción francesa del portugués. Ese es el resultado. A la derecha están los presuntos o no tan presuntos accidentes geográficos que antes hemos visto en el mapa. Es muy curioso lo de Costa d'Angerousa, ¿no?, que es como costa peligrosa. Podría ser la Gran Barrera de Coral, el monumento de vida más grande del planeta, que por cierto ahí encalló James Cook. O sea, él tenía información privilegiada y aún así encalló el barco, el Endeavour. Lo tuvo que reparar y se tuvo que ir 1000 millas hacia el puerto actual de Cooktown, que por eso se llama así. Encalló los arrecifes de coral. Isla Hermosa, Río Baja, Isla Ancha, ¿no?, Isla Grossa y Bahía de las Hierbas. Podría ser un antecedente portugués de la denominación de Bahía Botánica. Vamos a redoblar el esfuerzo. Hemos visto las palabras, hemos visto el mapa. Esto es una ampliación del mapa que habéis visto anteriormente. No sé si acertáis a verlo. Lo he ampliado todo lo que he podido medianamente para que sea legible. Pero sí se adivina. Ahora me levanto. Me he traído el puntero. Espero no dejar tuerto a nadie. Ay, sí, gracias. Esto está, ¿no? Sí, gracias. Y apago este. Esto, repito, es un pequeño extracto del mapa extraído del Atlas Valar que hemos visto antes, de 1547. Es una ampliación. Daros cuenta, los nombres que jalonan la costa son los que hemos visto antes. Por ejemplo, Isla Grossa, es esto de aquí, Isla Grossa. Costa d'Angerousa, aquí. Isla Menor. Ferondo, Isla Grossa. Son los nombres que hemos visto antes. Y ahora, prestar atención a este accidente geográfico. La costa se ve bastante regular, ¿no?, por ahora. Pero aquí hay como una especie de bahía, ¿no?, o de ensenada o de entrada de mar en la tierra.
¿Qué os parece? Puede ser un ejercicio de imaginación por mi parte, desenfrenado, moderado, acertado, no lo sé. Obviamente hay que tener en cuenta la distancia obvia entre la elaboración del mapa y una foto satelital de hoy en día. Hay que tener en cuenta las ampliaciones de terreno, la ampliación de los puertos, las dársenas, dragados, pero tiene un cierto parecido. De hecho, muchos pensamos que este podría ser el antecedente cartográfico de la actual bahía de Sídney, que, repito, los británicos en 1770 pues fueron directos como una flecha a la bahía. Algo sabrían, ¿no? Luego lo veremos. Tenemos otro mapa de la colección del Atlas Valar. Este también me gusta mucho. Creo que en un libro de la Biblioteca del Archivo de Indias, ese magnífico documonumento que tenemos aquí en Sevilla, pues hay una reproducción de este mapa en el cual se adivinan las islas de Indonesia nuevamente y en la parte sur ya se ve una masa de tierra más grande, ¿verdad? Es más extensa. La isla más grande de Indonesia es Borneo, luego viene Nueva Guinea, pero esto os aseguro que ni es Borneo ni es Nueva Guinea. Podría ser el Golfo de Carpentaria, la península del Cabo York. Repito, os pido y os animo a que lo veáis con la mentalidad abierta y, por supuesto, siendo indulgentes con todos los siglos que han transcurrido entre un mapa y otro. Ahora vamos a citar al otro gran protagonista de la primera vuelta al mundo, el vascongado Juan Sebastián Elcano. ¿Por qué lo reluzco aquí? Porque es que España es increíble que si repasamos la historia de la exploración del Pacífico, podemos contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que estuvo a punto de descubrir Australia directamente. De una manera intencionada o fortuita, pero estuvo rozando el descubrimiento. Juan Sebastián Elcano casi descubre Australia en 1522. En este caso hubiese sido un descubrimiento por azar, o sea, accidentado. Pero ¿por qué destaco yo este pensamiento? Porque repasando las páginas del boletín de la Sociedad Geográfica Nacional me llamó muchísimo la atención las letras que estáis viendo ahí escritas. No debo pasar en silencio que es probable que el español Juan Sebastián de Elcano, primer navegante que dio la vuelta al mundo, mandando la nao Victoria, haya tocado en Australia en 1522. Yo creo que aquí es más deseo que realidad, pero es verdad que hay que tener en consideración la ruta de regreso que realizó Juan Sebastián de Elcano en 1522. Ellos salieron de la isla de Timor. Timor es la isla de Indonesia que está solamente a 500 kilómetros de las costas del norte australiano. Dicho de otra manera, si navegamos al sur de Timor, nos topamos de frente con las bahías del norte de Australia. Y ellos salieron de Timor. Tampoco hay que olvidar que Timor era colonia portuguesa, es decir, que los portugueses, de una manera intencionada o fortuita, seguramente conocían lo que había al otro lado del mar de Timor. Y luego la ruta que prosiguió Juan Sebastián de Elcano fue la navegación hasta el paralelo 40. Ahora os mostraré otro mapa. En el espacio de los 40 rugientes, o los rugientes 40, lo he visto escrito de las dos maneras. Esto es una zona de vientos pues, peligrosos, no son muy aptos para la navegación, pero Juan Sebastián de Elcano tuvo que navegar ahí, no tuvo elección. La cuestión, como tantas veces en la historia, pues los méritos parece que no le hicieron justicia porque la fama se la llevó el holandés Hendrik Brouwer casi un siglo después. De hecho, en la bibliografía que podéis usar sobre el tema, dice que él fue el que descubrió esa ruta que conecta, vamos, desde la parte occidental de Australia hasta Sudáfrica. Porque si hay algo que destacar de Juan Sebastián Elcano, hay varias cosas, ¿no? Pero yo destacaría sobre todo que la gran proeza náutica de Juan Sebastián Elcano fue haber cruzado el Océano Índico casi de una sentada, prácticamente. El Océano Índico está poblado de archipiélagos como las Islas Andamán, Nicobar, la isla de Diego García, Ceilán, pero claro, ese mundo era totalmente ignoto para los españoles. Para los portugueses no, pero los españoles era un mar totalmente desconocido. Y sin embargo, repito, Juan Sebastián de Elcano lo cruzó de una sentada hasta casi aterrizar, por decirlo de alguna manera, en Sudáfrica, en el Cabo de las Tormentas, bueno, el Cabo de Buena Esperanza. Este es un mapa
bueno, ya no es de la época del siglo XVI. Vamos a dar algunos saltos cronológicos. Extraído de la Biblioteca Virtual de Defensa, que tiene una colección cartográfica realmente espectacular, realizado por José Espinosa y Tello. Este es finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Quiero decir, ya esta es otra época histórica de Australia. Pero yo lo he traído aquí a colación por la siguiente razón. Están los accidentes geográficos, las islas de ese momento del mapa. Pero, repito, un mapa tienes que tomarte tu tiempo para observarlo, para degustarlo. Y él hace mención a viajes que precedieron a la época en que se elaboró el mapa. Y si ampliamos un poquito, hace una referencia, un directo homenaje o mención a la ruta de Sebastián de Elcano después de la muerte de Magallanes en 1522. Y creo, y espero transmitiros, la sensación de la cercanía de las costas australianas a la ruta que siguió Elcano de vuelta. A esa pequeña línea delgada es la ruta del Elcano y enfrente están las costas occidentales de Australia, lo que hoy es Australia Occidental. O sea, permítame que diga que casi circunnavegó el oeste de Australia, teniendo a un lado las ignotas aguas del Océano Índico y al otro lado, pues, la tierra de los canguros y de los koalas. Bueno, me ha salido improvisado, que no lo creáis cuando he dicho canguros y koalas, porque ahora vamos a hablar de zoogeografía. Aquí me vais a permitir, yo normalmente suelo ser ortodoxo, pero yo creo que a veces hay que salirse del galeón de la ortodoxia, ¿no?, y coger algún patache, ¿no?, de la heterodoxia. Y esto hay que hacer un poco un ejercicio de imaginación, pero eso sí, utilizando siempre fuentes históricas. Las fuentes son reales. Lo que interpretemos ya es un poco más a nuestro libre albedrío. Zoogeografía, como su nombre indica, pues obviamente la situación, ¿no?, de la vida salvaje, las especies animales en zonas geográficas concretas. Y yo creo que nos puede dar algunos datos objetivos, porque en esta época, obviamente, los animales pues vivían en zonas del planeta muy concretas. Hoy en día, con la globalización, obviamente, es imposible. Pero en esa época, si alguien traía un ave exótica, un ave del paraíso, solamente podía ser procedente de un sitio geográfico concreto del planeta. Que, de hecho, a Juan Sebastián Elcano le regalaron también las primeras plumas que se conocen del ave del paraíso y se las trajo a Europa. Entonces, en la geografía tenemos que seguir las huellas de estos animales, aparentemente mitológicos, algunos reales, para extraer el significado geográfico de dónde venían. Y vamos a centrarlo en un animal curioso, porque igual que está el viejo mundo y el nuevo mundo, los animales también se clasificaron entre los animales del viejo mundo y los del nuevo mundo. La familia de los camélidos, la conocemos, ¿no?, camellos, dromedarios, pero cuando los europeos desembarcaron en América se les abrió un mundo animal totalmente esplendoroso, vistoso, exótico, vamos, rompedor. Y allí está la familia de los camélidos del Nuevo Mundo, ¿no?, las llamas, las alpacas, los guanacos y las vicuñas. El Imperio Inca tuvo mucha necesidad de las llamas, o sea, era un animal muy útil. Pigafetta, volvemos otra vez a nuestro caballero italiano, Antonio Pigafetta, porque en su diario, cuando las naves de Magallanes cruzan por el estrecho de Magallanes, o sea, el Cabo de Hornos, la Tierra del Fuego, la Patagonia, allí se encontraron con animales nunca vistos a ojos europeos. Y uno de esos animales fue el guanaco. Fijaros con qué sencillez y con qué realidad lo describe. Extraño animal que tiene cabeza y orejas de mula, cuello y cuerpo de camello, patas de ciervo y cola de caballo, y relincha como este. Tened en cuenta también el horizonte mental de estos hombres, o sea, era limitado por cuestiones obvias. De esta manera, cuando ellos llegaron al Nuevo Mundo, claro, aplicaron los conceptos que ellos tenían del viejo. De esta manera, pues en América no había pumas, sino leones de la montaña, no había jaguares, sino tigres, o no había bisontes, sino vacas jorobadas, ¿no? Pues el guanaco es esto. El mapa de la izquierda ya ha salido, si tenéis memoria lo recordáis, el mapa de Pierre Desteliers, Java la Grande, y el mapa de la derecha es una ampliación del Atlas Valar, el que antes hemos mencionado y no hemos detenido en sus accidentes geográficos. Y en un círculo he señalado estos animales, cuanto menos llamativos. Aquí tenéis una ampliación mayor. Esto es interpretación pura, imaginación, luego si quieres lo podemos debatir.
tenemos una imagen de un guanaco real, o sea, este es el animal, pero los dibujos de la derecha son representaciones primigenias del guanaco. Y si fuera así, ¿qué implicaciones tendría? Aquí estoy de acuerdo con Colin Grich, hay que hacerle justo homenaje, porque este escritor, historiador, nació en Gran Bretaña, pero se hizo australiano. Estamos hablando de finales del siglo XIX y tiene mérito porque fue el primer historiador desde el mundo anglosajón que rompió una lanza a favor del primer descubrimiento de Australia por parte de portugueses y españoles, con su obra de The First Discovery of Australia, y a él aportaba pruebas, aportaba mapas que él había visto en el almirantazgo británico y hizo un trabajo realmente hercúleo para demostrar sus tesis. Y él está de acuerdo con esa interpretación, de que solamente los españoles eran los primeros europeos que habían visto guanaco, debido a la conquista del Perú, y como muchas expediciones al Pacífico salieron del Perú, del puerto del Callao, interpretaron o aplicaron esos dibujos de esos animales que habían visto en las nuevas tierras que estaban descubriendo. Él cita una serie de mapas y una serie de accidentes geográficos. Él dice, afirma en esta revista, que os cito aquí, de la Sociedad Geográfica Real de Australasia, que estos mapas, no sé si guardados bajo 7 llaves, pero en el almirantazgo británico, hay una serie de tierras con unos accidentes geográficos, con una toponimia bastante ibérica, o si no, juzguen ustedes mismos. Cabo Leoa, Abrolos, Costa de Ouro, Lome de Cisne, Bahía Perdita, Costa de los Hervalles, Costa de las Gracias, Isla de los Aligadores, portugués y español, apachas. Lo de Abrolo es muy curioso porque hoy en día en el occidente de Australia hay un accidente geográfico que se llama Abrolos, se conserva todavía. Costa de las Gracias, y yo ¿por qué he marcado Isla de los Aligadores? ¿Aligador? Os voy a presentar lo que es un aligador. No se asusten, no va a salir de la pantalla, se va a quedar ahí. Esto es un aligador, un alligator. El accidente geográfico Alichter, esto es holandés, aquí hay que bailar un poco con las expresiones, con la toponimia, pero realmente la expresión de alligator tiene origen español. Esto puede parecer hasta castizo, ¿no?, de cómo se originó esta expresión. Pero los españoles cuando fueron a América, obviamente, repito, con esa misma concepción del viejo mundo, cuando ellos vadeaban lagos, atravesaban ríos en las selvas de América Central y del Sur, imaginaron la impresión brutal de encontrarse estos animales delante tuya. ¿Con qué lo asimilaban? ¿Cómo lo podían interpretar? Era casi una bestia, ¿no? Entonces ellos lo llamaban lagartos. Los españoles llamaban a los cocodrilos y caimanes en América lagartos. Y de allí surge la expresión allí lagarto, obviamente con signo de exclamación y con significado de peligro. Allí lagarto, allí lagarto. Pero lo más curioso es que cuando los anglosajones empezaron también a arribar a las costas de América, ellos adoptaron esa expresión de los españoles. Decía, ¿por qué los españoles dicen allí lagarto, aligato, alligator? Y de ahí surgió la palabra alligator, que actualmente hoy en Estados Unidos, ellos para denominar a los cocodrilos y caimanes le siguen llamando alligator. Y siguiendo esta toponimia animálica, pues cogemos otro mapa de finales del siglo XVIII, en este caso no es tan importante la fecha, pero vamos rastreando una isla en la cual, da igual el siglo, se repite el mismo nombre y denominación, la isla de los cocodrilos. Aquí está en francés, os la he marcado en un circulito rojo, creo que se ve meridianamente claro, isla de los cocodrilos. A la derecha, bueno, el estrecho de Torres, el estrecho de Lendíbur, el golfo de Carpentaria, isla de los cocodrilos. La isla de Timor, a la izquierda, la veis perfectamente. Cogemos otro mapa, José Espino Cietelo, Nueva Holanda. Vuelve a repetirse el mismo accidente geográfico. Isla de los cocodrilos, esta vez está aquí en holandés, Cocodris Island. Y aquí hay un mapa, claro, este sí lo he buscado a conciencia, para que veáis Isla de los Cocodrilos, incluso cómo se conservó en la propia Australia, igual que en América,
la denominación de Alligator, río Alligator, isla de los cocodrilos. Ya podemos especular, podemos debatir cómo evolucionó la acuñación de ese nombre por parte de los españoles como isla de los aligadores y cómo holandeses, ingleses y franceses lo tradujeron a su propio idioma. Para ellos, un caimán era un cocodrilo. Isla de los aligadores es isla de los cocodrilos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pedro Fernández Quirós, de estos personajes de leyenda, de novela, el Quijote del Pacífico. Esto ha sido una licencia mía. No me voy a profundizar mucho en la biografía de Quirós, porque es conocida, se puede buscar, está bastante completa, pero Pedro Fernández Quirós realmente es un personaje con muchas aristas, que mueven a la reflexión, con muchos paralelismos con Cristóbal Colón, hoy en día tan denigrado, ¿no?, por tantas instancias. Pero daros cuenta que Pedro Fernández Quirós era portugués, Cristóbal Colón era genovés, los dos, por tanto, de origen foráneo. Los dos vendieron sus proyectos a la corona española, primero a los reyes católicos, Colón, él a Felipe III de Austria, con los Habsburgo. Los dos eran profundamente religiosos. No olvidemos que Cristóbal Colón en sus últimos años por lo menos manifestó cierta fiebre religiosa, ¿no? Incluso instaba una nueva cruzada, utilizaba mucho los pasajes de la Biblia, tenía un gran fervor religioso. Y Pedro Fernández Quirós tampoco se quedaba atrás. Él quería colonizar las islas australes, pero más que por motivo geográfico, por un motivo misional, ¿no?, de salvar las almas, llevar la cruz de Cristo. O sea, era una expedición casi ya, más que de los Austrias, una expedición papista, ¿no? Y él iba buscando la tierra austral. Aquí sí podemos decir con autoridad que Pedro Fernández Quirós sí iba buscando Australia directamente. Ya no era una especulación, él sabía, tenía constancia de que había una gran tierra en el hemisferio sur, más allá de las islas, de las especies, y él iba buscando la tierra austral. La cuestión, resumiendo, para no fatigaros, es que la expedición llegó al archipiélago de las actuales Vanuatu. Y claro, vosotros diréis, bueno, pero eso no nos dice nada, está muy alejado del objetivo principal de Fernández Quirós, que era llegar a Australia. El archipiélago de las Vanuatu está a miles de kilómetros de la costa australiana. Pero él, sin embargo, sí interpretó y sí entendió que él había llegado a Australia. Y como tal, obró en consecuencia. Aquí también se abre uno de los debates más fervorosos sobre el descubrimiento temprano de Australia. Se han derramado ríos de tinta en el debate de que si Australia se llama Australia por ser tierra austral o hemisferio austral, o si realmente el nombre primigenio es el que veis en pantalla insertado en esta cuadrícula de color rojo. Australia no es Australia, es Austrialia, con una I latina. Esto no es un forzamiento de la palabra, ni del lenguaje, ni del idioma. Siempre yo he visto obras, bibliografía, que se le achaca a Pedro Fernández Quirós que él nombró la tierra que descubrió como Australia. Es totalmente falso, erróneo, incluso yo diría que tendencioso. Él lo nombró como Austrialia del Espíritu Santo. ¿Y por qué Austrialia? Puede parecer una combinación genial, ¿no?, entre la posición austral de Australia y la dinastía de los Austrias, pero en verdad, tomando los documentos, los memoriales que él escribió a Felipe III y sus propios textos, él lo nombró por hacerle un homenaje a la dinastía de los Austrias que reinan en España, cuyo soberano, Felipe III. Por felice memoria de vuestra majestad y por el apellido de Austria, le di por nombre a aquella tierra la Austrialia del Espíritu Santo, porque en su mismo día tomé posesión de ella. Meridiano. De hecho, incluso en el siglo XIX es muy curioso que había anuncios publicitarios de las compañías navieras, las que iban a Asia, Hong Kong, navieras españolas, que iban a las Filipinas, ya por la ruta del Canal de Suez, y ellos, en el siglo XIX, repito, los anuncios de publicidad dicen Austrialia, refiriéndose a Australia. O sea, el barco tocará en el Cabo de Buena Esperanza, en Bombay, Filipinas, Manila, y llega a Austrialia, con la I latina. Por tanto, yo creo que hay una tradición de esa palabra y que se conservó y se preservó. El nombre original de Pedro Fernández Quirós, Austrialia del Espíritu Santo.
Quirós la verdad que tuvo una ventaja porque él murió en 1614 en Panamá. La verdad que como Colón un poco también, otro paralelismo más, murió desengañado, abandonado un poco por el rey de España, porque él le instaba, le animaba a que colonizara las islas australes, como instándole al rey Felipe III, vamos a hacer otro nuevo intento por llegar a la Terra Australis incógnita. Pero le envió decenas y decenas de memoriales a Felipe III. Pero su viaje fue muy publicitado y aquí veis un mapa holandés de 1612 en el cual ya recoge el hito descubridor de Pedro Fernández Quirós, Terra Australis incógnita. Ya se ve Nueva Guinea a la izquierda, las Islas Salomón y Mar del Sur. En un viaje de estas características siempre hay como una especie de mascarón de proa, ¿no?, que es el gran personaje, pero detrás del gran personaje sí existen otros personajes igualmente importantes e interesantes, incluso, si me apuran, en algunos aspectos más trascendentales. ¿Por qué? Por el trabajo que realizaron. Luis Vaz de Torres fue el que cogió, digamos, el mando de la expedición de Fernández Quirós, porque hubo desavenencias, se dispersó la flota, y Luis Vaz de Torres decidió volver a Manila por su cuenta y riesgo. Pero gracias a los peligros que él sorteó, legó al mundo europeo unos descubrimientos geográficos realmente importantes. Fue el primer navegante europeo en atravesar el estrecho que lleva su nombre, el estrecho de Torres, que separa la isla de Nueva Guinea de Australia. O sea, confirmó un hito geográfico espectacular. Tal es que Nueva Guinea es una isla y, por supuesto, todo lo que hay debajo de la isla es la Terra Australis incógnita, la isla continente. Esto se somete a debates, que si ha visto el Cabo de York o no, pero está claro que si cruzas un estrecho, obviamente tiene dos orillas, por muy alejadas que estés de una u de otra, o no seas consciente, pero pasa por una lengua de mar, de agua, entre dos tierras. Y luego hay que destacar el trabajo cartográfico de Diego de Prado y Tobar, que era un caballero hispano que estaba en la expedición de Luis Báez de Torres. ¿Y por qué nombro el trabajo cartográfico de Diego de Prado? Ahí lo tenéis. Me voy a levantar con permiso otra vez. Sí. Se escucha, ¿no? El trabajo cartográfico. ¿Se oye o no? Sí, perdón. El trabajo cartográfico de Diego de Prado. Se han conservado 4 planos. Actualmente están en el Archivo General de Simancas. También había que dedicar una charla entera a la historia de estos planos, ¿no? Cómo sobrevivieron a la guerra de independencia en España, cómo los franceses saquearon el archivo de Simancas, cómo después lo devolvieron. O sea que es un auténtico milagro cartográfico que la obra de Diego Prado y Tobar la tengamos nosotros en nuestro suelo, en nuestros archivos. Y menos mal que la tenemos, porque daros cuenta, no solamente incluso la belleza plástica del mapa, sino los accidentes geográficos que señala. Él pasó, como hemos dicho antes, por el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia, del norte de Australia. Estos accidentes geográficos sí son españoles. Isla de Manglares, Cabo de Hermanas, 3 Hermanas, Boca de la Batalla, no sabemos qué pasó ahí, Isla de La Palma, Cabo Fresco, Valla de San Millán, Isla de San Benito. Pero amigos, ¿por qué he rodeado en círculo rojo este accidente geográfico? No sé si lo podéis ver, pone Fuerte de Santiago. ¿Cabe alguna interpretación? Es verdad que hay una S punto Santiago. Santo Santiago tal vez, pero bueno, aunque no tuviera la S y el punto, nada más con que pusiese Fuerte de Santiago, para mí es realmente evocador, porque Fuerte obviamente es un establecimiento militar, de defensa. Aquí está 1606, 18 de julio. Bueno, la festividad de Santiago es el 25, ¿no? 25 de julio. Podría ser que lo bautizaran con el nombre del santo, pero a mí lo interesante es Fuerte. Os lanzo la pregunta, ¿hubo establecimientos españoles en la isla de Nueva Guinea?
Porque la de las Islas Molucas lo tenemos claro, las de las islas de Indonesia, Filipinas, obviamente, pero Nueva Guinea, la tercera isla más grande del mundo, siempre pasa también desapercibida, hermanada con Australia, pero sin embargo los españoles sí que fueron los primeros en cartografiarla. De hecho, la bautizaron con ese nombre, Nueva Guinea. Y Íñigo Ortiz de Rete tomó posesión de Nueva Guinea, o sea que teóricamente Nueva Guinea era una posesión del Imperio Español y Fuerte de Santiago. Y por si no fuera suficiente, aquí tenemos otro mapa. Tierra de Santiago de los Papúas. Esto sí que es exotismo puro. De hecho, hoy el actual país, la isla de Nueva Guinea, se llama Papúa-Nueva Guinea. Está dividida por la mitad, herencia de la colonización británica y holandesa. Pero esta es la tierra de Santiago de los Papúas. Papúa viene de papú, papó, que en verdad denominaban o hacía alusión a la gente del pelo encrespado. Los nativos de la isla de Nueva Guinea son de piel oscura, son negroides, o sea, pertenecen desde el punto de vista antropológico a la Melanesia. Nueva Guinea, una isla asombrosa, llena de secretos. Y aquí igualmente, qué bien representadas están las bahías, las islas, ¿ve? La península, Pedro de Arlanza, Atalaya, Antonio de Padua, Juan del Puerto de San Juan del Prado. Y aquí tenemos otro accidente geográfico, por lo menos a mí me llama la atención. La Piedra Fuerte es una pequeña isla. Si somos inocuos, a lo mejor la Piedra Fuerte es un acantilado simplemente, o un risco, o otro asentamiento, la Piedra Fuerte. Puede sonar a fortaleza, empalizada, no lo sé. La Piedra Fuerte. Pero esto lo que sí me suscita a mí es eso, es una teoría de que pudo, y hay muchas probabilidades de que hubo asentamientos españoles permanentes en la isla de Nueva Guinea. El Estrecho de Torres, obviamente esto es una ilustración actual, pero es para que tengáis desde el punto de vista de la mentalidad geográfica claro lo que estamos comentando, lo que estamos expresando. Papúa Nueva Guinea al norte y al sur ya está Australia. Y por ahí pasó la nave de Luis Báez de Torres y el trabajo cartográfico de Diego de Prado y Tobar. Entre Nueva Guinea y Australia pues hay un rosario de islas, que son las islas, el archipiélago de la isla del Estrecho de Torres. De hecho, ahí había hasta un grupo étnico propio. Hoy en día tienen hasta una bandera indígena, aborigen. Tiene una anchura aproximada de 150 kilómetros. Hay diversas islas, como he dicho, Moa, Gaba, Posesión, que luego recordaremos ese nombre. Confirmación de que Nueva Guinea es una isla. Y esto fue uno de los secretos más codiciados por las potencias enemigas de la monarquía hispánica. Fue durante siglos un secreto del Imperio Español. Los mapas y la cartografía que se desarrolló al cruzar el Estrecho de Torres. Y abajo tenéis una numeración que es la localización geográfica. Retened, os voy a mandar tarea, retened estos datos porque luego veréis a dónde quiero llegar. El papado como fuente cartográfica, voy a ir un poquito rápido. Estamos siempre hablando de los reinos, ¿no? Reino de Francia, la monarquía hispánica, Inglaterra, pero el papado se nos olvida. El Papa siempre se le ve como el líder espiritual de la Iglesia Católica, que lo es, representante de Dios en la tierra, ¿no?, en aquella época, pero hay que tener en cuenta que muchas veces hay que ser más prosaico y ver al Papa como lo que era también, que era otro rey más. O sea, tenía poder temporal, era el rey soberano de los estados pontificios y él estaba al tanto y tenía mucho interés en los descubrimientos geográficos y lo que se estaba descubriendo. Por otros motivos, porque era la tarea misional del Papa, pero el Papa estaba al tanto de todos los descubrimientos geográficos. Ya vimos la participación del papado en el Tratado de Tordesillas y aquí simplemente quiero romper una lanza a favor de valorar el papado o la institución del Papa o del Vaticano como fuente cartográfica. En concreto, los mapas y la producción que desarrolló de Propaganda Fide, ese organismo que aún existe, que es el que se encarga de la tarea, digamos, misional de la Iglesia Católica, ¿no? Las misiones que mandan por todo el orbe. Y ahí está la misión de Vittorio Riccio, este misionero, realmente otro personaje de leyenda, digno de poblar las páginas de una novela de aventuras, que él se propuso también evangelizar
todas las islas australes. Estamos ya aquí en la época del siglo XVII. Aquí ya están en liza los holandeses, en el Pacífico. Pero la misión de Vittorio Riccio hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque Vittorio Riccio realizó este mapa. Para mí fue una sorpresa porque hace unos años yo tuve la fortuna de hacer una parada investigadora en el archivo Propaganda Fide en Roma. Por otros motivos que no vienen al caso, bueno, estaba investigando el tema de Camerún, de mi tesis doctoral, pero en la entrada tenían este mapa enmarcado antes de entrar en la sala de investigación. La verdad que agradezco que me hicieran esperar, porque si no, no lo hubiese visto. Y claro, ya fue un amor a primera vista. Cuando vi Terra Australis, quinta parte del mundo, del orbe, digo, ¿qué es esto? Digo, ya tendré tiempo para buscar quién es este Matteo Riccio. Puede parecer un mapa no tan elaborado como el Atlas Valar, pero sí se acierta a distinguir Terra Australis, incógnita. Y qué curioso, quinta parte del mundo. O sea, estamos a finales del siglo XVII, está ya más claro que el agua, que hay 5 continentes, ¿no? América, Europa, África, Asia y la Terra Australis, incógnita. Y de hecho, si os dais cuenta, las otras tierras que aparecen son la parte austral del mundo. África del Sur, el Perú, pone el Reino del Perú a la derecha, Brasil incluso, Filipinas. Esta parece un poco desordenado, pero ese nombre geográfico, ese mito que nos persigue, sigue ahí, Terra Australis incógnita. Y luego un dato que no es baladí, parece simple, pero es la fecha de cuándo se hizo el mapa y el lugar de donde se hizo el mapa. Manila, 1676. Manila, la capital de Filipinas, el centro de Hispanoasia. Siempre se nos olvida que más allá de Filipinas estaban los archipiélagos de las Carolinas, las Marianas. Todo eso formaba parte de Hispanoasia. Y volviendo a citar a los documentos, porque no os quiero marear mucho, porque saltamos de mapas a documentos, pero siempre hay que referenciarlo todo. En el archivo de Indias, pues hay bastantes alusiones, no solamente a las actividades de los misioneros de Propaganda Fide enviados por Roma, sino también del propio Vittorio Riccio. Carta del Cabildo Eclesiástico sobre el dominico Vittorio Riccio. No vamos a desvelar qué decía la carta, ni vamos a desvelar lo que decía el expediente de Congregación de Propaganda Fide. Simplemente os quiero transmitir que esa intencionalidad por parte del Papa, del Vaticano, por también tener una parte de protagonismo en la colonización de las islas australes. Francisco Mellén, que fue presidente de la Asociación del Pacífico, yo recuerdo un artículo muy bueno, hay artículos que te marcan, ¿no?, en la desaparecida revista de Historia 16, y él decía que para resolver la verdadera clave del descubrimiento de Australia, más que ir a Londres o a Lisboa, había que ir al Vaticano. O sea que ahí lo dejó, y eso la verdad que me llamó muchísimo la atención. Sembró una gran duda. Los cañones de Carronade, perdón, me ha traicionado el subconsciente. Los cañones de Navarone, bueno, los vamos a dejar para otra tarde. Los cañones de Carronade, esto sí que es un misterio. Y aprovechando que hay arqueólogas aquí, una arqueóloga, pues bueno, ahora vamos a dejar las fuentes escritas, vamos a dejar las fuentes cartográficas y vamos a citar la tercera fuente, que es la arqueología. Voy a intentar rápido. No quiero extenderme en demasía, pero es que este es un tema tan apasionante, que tiene tantas aristas, tantos vectores, que realmente cuanto más cerca creemos que estamos de resolver el misterio, realmente lo que estamos haciendo es crear nuevas preguntas. En 1916 estamos en la vorágine de la Primera Guerra Mundial y mientras que en Europa utilizábamos el tiempo en aniquilarnos, básicamente, en una lejana playa de Australia tiene lugar un encuentro poco trascendental. Tal fue que un barco de guerra australiano llegó a una isla de una bahía y se encontró 2 cañones semienterrados en la playa. Hasta ahí parece que no tiene más importancia el suceso. Pero si leemos el informe, el primer informe, hay que tener en cuenta siempre, igual de importante es el primer amor que el primer informe o la primera visión de un hecho. Pues el capitán Robbins, esto fue lo que él describió de lo que vio. En mi opinión, tras una cuidadosa evaluación, parece ser parte
del armamento de una carabela española o portuguesa que naufragó cerca de aquí. Un cañón tiene una insignia de una corona de adorno, realeza, y también tiene un nudo doble, que es la insignia de Sevilla, España. Allí había una fábrica de armas en el siglo XVI, fundada por el rey Carlos I de España. ¿Cómo se quedan? Es potente, ¿no? Ahora veremos a qué conclusión podemos navegar. Seguramente estaréis deseando ver los cañones, ¿no? El objeto del debate. Tenemos ahí un dibujo, ¿no? Un croquis. Este es el dibujo del primer cañón. Efectivamente, está ahí el dibujo del escudo, pretendidamente real o pretendidamente de la corona portuguesa. El doble nudo, quizá lo de Sevilla nos pueda mover el sentimiento, ¿no?, de Hispalis, pero ahora veremos que quizás no lo era. El cañón mide aproximadamente 1 metro, o sea, por tanto sería una artillería de bajo calibre, no un gran cañón. Pero aquí tenéis una foto detallada del emblema del primer cañón. Quizás la foto no sea la de mejor calidad, pero ahí sí se adivina perfectamente que el lomo del cañón tiene un dibujo impreso. La corona, si se ve de manera diáfana, a la derecha se ve un dibujo que solamente podemos especular qué es lo que es. El escudo de Portugal no lo parece, es verdad que parece un doble nudo, no sabemos qué es. Lo que está claro es que es un cañón de un estilo y fundición muy similar a los que se hacían en Europa en el siglo XVI y que el escudo pues parece que también representa un escudo europeo. Aquí voy a tirar de familia archivística porque esto es un dibujo de la fábrica de artillería de Sevilla, cuyo fondo documental custodia el Archivo General de Andalucía, donde actualmente trabajo. Quizá no se vea muy bien el dibujo, pero está perfectamente realizado, adornado, con las medidas y todas las proporciones de un cañón, o mejor dicho, una culebrina, del siglo XVI, de 1545. El asa es parecida al croquis que hemos visto en el primer dibujo. Este sí se ve mejor. No se ve. ¿Qué soledad he sentido? Es decir, yo lo veo perfectamente y me he dado cuenta que estaba solo. Bueno, hay un artículo publicado en la revista Andalucía en la Historia, para el que quiera más información. Ahí sí se ve mucho más diáfano los dibujos de los cañones de la fábrica de artillería de Sevilla. Pero bueno, no me quiero extender en demasía, es simplemente que esto obviamente se abre a un debate enorme, ¿no? Porque ya es una cuestión casi de armamentística, de panoplia, de comparar los cañones que se hacían en la época, en las fábricas de armamento, la fábrica de artillería de Sevilla, la primigenia fundición de bronces de Sevilla, y ver en qué grado se parece o se aleja de los dos cañones encontrados en la bahía australiana. Este es el dibujo del segundo cañón. El segundo cañón es liso, es decir, que no tiene ningún tipo de inscripción o dibujo. Mide la misma proporción que el primer cañón, 1 metro aproximadamente. Insisto, no es un gran calibre. Las culebrinas eran artillería, pero artillería de cobertura, digamos, un poco para una defensa en primera instancia, hacer alguna señal disuasiva. Pero bueno, era un armamento muy necesario en los barcos y en las carreras oceánicas de esta época. Esto es una fotografía actual, obviamente, simplemente para que tengáis un poco ya en vuestra mente, en vuestro archivo mental, pues vayáis viendo imágenes de cañones y ver en qué se parecen, en qué se diferencian, son iguales. Este se puede parecer, salvando las distancias, obviamente, al anterior que he visto, al segundo. Este es un cañón bueno, lo digo, es de Encinasola, un pueblecito de Huelva, ¿no?, casi encajado en Extremadura, pero probablemente se utilizaría en las guerras fronterizas con Portugal del siglo XVII, la famosa guerra de la Raya, ¿no?, de Portugal. Este cañón lo fotografié en el Museo de la Marina de Lisboa. Os he puesto los dos, iba a poner segregados, solamente el de abajo es para que veáis los diferentes calibres. O sea que esto, repito, esto es todo un mundo de investigación, ¿no?, los cañones y la artillería de la época. El primer cañón no lo vamos a nombrar, obviamente se ve que es un calibre grande, grueso, de otra época, pero esto es una culebrina.
De hecho, en la cartela del Museo de Portugal ponía pequeña culebrina. Y aquí sí se ve perfectamente lo que es el escudo de Portugal. Pero bueno, repito, es para que os hagáis una idea del diseño de los cañones y la artillería. Como las grandes cuestiones históricas, siempre hay opiniones a favor y opiniones en contra. Bueno, como los propios vientos de la navegación, ¿no? Están a favor y en contra. Todo depende del que tú quieras tomar. A favor, pues hay historiadores australianos como Kenneth McIntyre, que dijo que uno de los cañones está marcado con la corona portuguesa y la rosa de Santa María, de Gil Eanes. Gil Eanes fue uno de los primeros descubridores portugueses míticos del siglo XV. Y las marcas del cañón indican que ambos fueron forjados en Sevilla, España, de donde Portugal y otras naciones adquirían armamento en aquella época. Totalmente cierto. Es lo que decía antes, el hecho de que los cañones tuvieran el emblema portugués no significa necesariamente que fueran fabricados en Portugal. La fábrica de artillería de Sevilla era una fábrica de armamento de lo más avanzado y vanguardista en ese momento. Entonces, diversas cortes les hacían encargos de armas. Y otras naciones adquirían armamento en aquella época. Y en contra, o solamente he puesto una opinión en contra. Os digo sinceramente que hay muchas opiniones en contra y la mayoría es proveniente del mundo académico australiano. Ya del británico ni hablamos. Yo, para hacer una investigación, para el artículo antes que he mencionado de Andalucía en la historia, me puse en contacto con las autoridades del Museo de Australia Occidental. Bueno, mi primera pregunta, la verdad, era ¿dónde estaban los cañones actualmente? Me marearon muchísimo, pero a día de hoy, han pasado unos años, me afirmaron que estaban en Sydney, en el Museo de la Marina de allí, pero luego también me especificaron que un cañón estaba en un sitio y otro cañón estaba en otro sitio, y uno estaba ya en muy mal estado de conservación. Y el Museo de Australia Occidental es el más beligerante en contra, negando el origen ibérico de estos cañones. Dice, afirma en su página web que los cañones encontrados son réplicas asiáticas de cañones europeos. No diremos más. Sí. Es que, claro, ellos argumentan que antes incluso que los europeos eran los pueblos de Indonesia los que iban al norte de Australia, que hacían incursiones, es obvio y tiene su lógica geográfica. Pero que utilizaran armamento europeo, claro, puede ser posible también. Si tú asaltas un barco europeo, le robas el cañón y lo utilizas para tus fines, eso en Filipinas lo hacían los moros de Mindanao cada 2 por 3. Pero claro, él dice que son réplicas, es decir, que teóricamente, según ellos, los indonesios, sobre todo de la isla de Java, construían cañones imitando a los europeos. Esa es la opinión que ellos utilizan. Luego hay cañones expuestos en Yakarta, por ejemplo, que no tienen nada que ver con los 2 cañones que os he enseñado anteriormente. Pero como nunca hay que rendirse en la vida, siempre hay que pelear, aunque se pierda, hay que buscar otro camino. Si no puedes ir en línea recta, habrá que ir por los lados, ¿no? Pero la cuestión es llegar al punto donde tú quieres ir. Entonces yo empecé a lucubrar, a pensar, digo, vale, yo no soy un experto en armamento, eso lo tendría que determinar un experto, ¿no? Si son cañones europeos, fabricados en Europa, en Sevilla, en la fábrica de artillería, pero digo, ¿dónde se encontraron los cañones? Volvemos a lo de antes, basta que te pongan algo en el escaparate para ignorarlo, seguir hacia adelante. Digo, en la bahía de Napier Brown Bay, actual territorio del norte. Pero si tú miras arriba o ves el mapa un poquito más ampliado, nunca hay que olvidar a los vecinos. Tú no vives solo, estás acompañado siempre. ¿Y quiénes son los vecinos de Australia? Son las islas de Indonesia, Timor, Sulawesi, Nueva Guinea, las islas de Banda, las islas Molucas. Pero ahora vamos a viajar en sentido contrario. No vamos a llegar a Australia, vamos a salir de Australia. Vamos a salir de la bahía donde se encontraron los cañones y vamos a navegar un poco hacia el norte. Esto, aprovechando que nadie nos oye, ¿verdad? Pues vamos a compartir, os quiero compartir una teoría. No sé si arriesgada, pero luego quiero que me pontifiquéis. Esto obviamente es un croquis manual, artesanal. Esta es mi letra, por eso lo he traído. Vamos a salirnos de la solemnidad de los mapas de Dieppe y vamos a ver un croquis artesanal. Esta es la isla de Australia. Aquí es donde encontraron los cañones, Napier Brown Bay. Y he puesto el nombre en inglés, respetándolo.
Nueva Guinea, aquí está la isla de Borneo, Sulawesi, y Timor es esta, de aquí salió Juan Sebastián del Cano, Java, Sumatra, vale. Yo sé que es complicado porque Indonesia son 17.000 islas, que se dice pronto. Pero si seguimos hacia el norte, estas dos pequeñas islitas que fueron objeto de discordia entre portugueses y españoles durante siglos, las Islas de las Especias famosas, pero tienen nombre propio, Tidore y Ternate, Ternate y Tidore. Nunca cambiaron de nombres, pero sí cambiaron de manos muchísimas veces, tanto en manos portuguesas como manos españolas. Era un poco como Villarriba y Villabajo, pero del sureste asiático. Eso lo dijo Juan Carlos Rey, que tiene unos trabajos espectaculares sobre las fortificaciones españolas en estas islas. Entonces, si subimos en línea recta, yo no sé si es casualidad que pasa el meridiano 127, o sea, 127 grados al este de Greenwich. Obviamente en esta época ellos no conocían esto, pero nosotros ahora sí, en nuestra trinchera cómoda del siglo XXI, sí podemos hacer estas especulaciones. Grado 120, 140. Entre el 120 y el 140, lógicamente está el 127. Ternate y lugar donde se encontraron los cañones. ¿Casualidad o no? Yo diría que no. Esta línea imaginaria pasa por el Mar de las Molucas, Mar de Banda, Timor Oriental y el norte de Australia. Claro, yo lo que pergeño mi mente, no lo sé, digo, ¿es casualidad que la bahía australiana se encuentre en el mismo meridiano que Ternate, que en ese momento era la colonia portuguesa más oriental antes de entrar en el territorio de soberanía española, según lo dispuesto en el Tratado de Tordesillas? Aquí está. Vamos a seguir con las comprobaciones. Estos son datos actuales, como podéis comprobar, por dónde pasa el meridiano 127 al este de Greenwich. Os he ahorrado, obviamente, la parte más al norte y la parte más al sur, porque me he centrado en la parte que nos interesa, que es en el espacio Asia-Pacífico. Aquí tenéis a la izquierda la posición geográfica concreta y exacta, tanto de los mares como de los accidentes geográficos y los países actuales. ¿Veis? Indonesia, Mar de las Molucas. No hace falta decir que, obviamente, en el Mar de las Molucas está el archipiélago de las Molucas, Mar de Cerán, Indonesia, Isla de Burú, el Mar de Banda, Timor, otra vez sale Timor, y Timor es la última plataforma, ¿no?, portuguesa antes de ingresar a Australia. Son vecinos. Y aquí donde, queridos amigos, es donde se encontraron los cañones, noroeste de Australia. Pero esta es la singladura geográfica de esa línea imaginaria que es el meridiano 127. Nos encontramos ante un nuevo límite establecido entre Portugal y España y no lo sabemos, no lo conocemos, o quizás fue casual que abandonaron dos cañones sin padre allí, sin procedencia, en una lejana bahía australiana. Volvemos a la legalidad y ya terminamos, os lo prometo. Siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Bueno, este es el siglo de las luces. Hemos hablado del sistema de Tordesillas, pero es que el siglo XVIII fue el fin del sistema de Tordesillas. Pero no porque firmaran un tratado ninguna potencia, es por la fuerza de los hechos consumados. Aparición de nuevas potencias en el Océano Pacífico, sobre todo Francia y Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque entramos en una nueva cosmovisión del mundo y sobre todo de la gestión de los territorios ultramarinos. España y Portugal se basaban en las bulas del Papa, los tratados firmados a priori, pero Gran Bretaña irrumpe con fuerza en el Pacífico en el siglo XVIII e impone su ley y su flota. Los derechos son otorgados mediante ocupación efectiva del territorio, no mediante tratados. Es decir, primero ocupamos el territorio, luego firmamos los tratados. Pero aún así, yo persistimos todos, España, la monarquía hispánica, seguía atesorando el conocimiento de la existencia de Australia e incluso hubo alguna propuesta para su colonización en el siglo XVIII. Referenciamos otra vez el Archivo de Indias y este documento es fantástico.
Os voy a ahorrar la perorata del principio, pero el documento realmente, es lo que digo, es que hay que saborearlo, hay que degustarlo todo, porque si tú lees el título del expediente sobre el descubrimiento de las Islas Palaos, dices, bueno, esto no me interesa, son las Islas Palaos, que es un archipiélago pequeño allí en la inmensidad del Pacífico, por cierto, visitado por un náufrago célebre gaditano, Antonio de Triay, que tuvo una historia fascinante en el siglo XIX, pero nos vamos a la parte central. Insta el rey, en este entonces era Felipe V, a colonizar las Islas Palau, las Islas Australes, vale, pero el premio gordo se nos escapa y está ahí. No es difícil el hacer pie e ir penetrando poco a poco por la inmensa tierra firme, que corre hasta 34 grados de la banda del sur y aún se cree pasa más adelante hacia el polo antártico. La inmensa tierra firme hasta el polo antártico. La isla continente se nos sigue escapando. Avanzamos unos años, los imperios, como todo en la vida, sube, asciende, tiene un periodo de maduración, desarrollo, decadencia, declive y fin. Digamos a grandes rasgos que el mundo hispánico, el Imperio Español, tuvo su cénit en extensión territorial y poderío en el siglo XVIII o segunda mitad del siglo XVIII. Y yo creo que los cartógrafos de la época eran plenamente conscientes, porque desde las lejanas islas Filipinas pues nos llega una de las obras cartográficas más interesantes y más bellas de la cartografía española en Asia, del grabador filipino Laureano Atlas. Es un mapa alegoría, por los significados, en la cual se ve el mapa del mundo conocido en este entonces, 1761, y en verdad es un reclamo, es un llamamiento a que España haga un reforzamiento de su presencia en Asia y en el Pacífico. Y la tierra, bueno, los virreinatos americanos estaban bastante consolidados, pero en el Pacífico, amigos, hay un misterioso reino del Austro, que es la primera vez que aparece en cartografía esta denominación, porque hemos hablado de la Terra Australis Incógnita, Australia, reino del Austro. Aquí está el mapa. Increíble, ¿no? ¿Entendéis ahora lo de alegoría? O sea, utiliza el cuerpo, claro, el cuerpo, la cabeza, las extremidades de una persona real, por supuesto. No me atrevo a decir que es Carlos III, porque se acerca la fecha de la lotería y no quiero yo invocar malfario. Pero está dedicado a Carlos III de España, 1761, la corona real. El escudo de la monarquía hispánica, las dos columnas del plus ultra, siempre el más allá. El más acá es España, que es la cabeza, o sea, el corazón del imperio. El pecho es el océano Atlántico. Y daros cuenta, aquí a la izquierda, o sea, sería la parte de la cadera del cuerpo, parte de los brazos, son las Américas. Esto que estoy señalando con el puntero, esto es América del Sur, ¿veis, no? El relieve. América del Sur tiene forma como de un triángulo, ¿no? Mal hecho. Aquí está América Central y América del Norte. Que esto también acopió muchos esfuerzos de los descubrimientos geográficos, ¿no? El famoso paso del noroeste, ¿no? Que conectara el norte de América con las tierras de Asia, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, aquí están las Américas, ¿no? El corazón, ¿no? Y sustento del imperio hispánico. Pero a las espaldas de América está el novísimo mundo, por favor, no lo olviden, nuevo mundo, novísimo mundo. Y daros cuenta el detalle, la delicadeza con la cual representan los pliegues del vestido, de la capa, que son rutas de navegación. O sea, cada pliegue del vestido es una ruta de navegación. Salen desde el istmo de Nicaragua, salen desde Perú, salen desde la Nueva España, y van serpenteando por todo el Pacífico. Yo creo que aquí sí cobra relevancia y significado el lago español, la expresión lago español, Spanish Lake, por lo menos para mí es esto. Y aquí a la izquierda está Reino del Austro. Esto os digo la solución, esto es Australia Occidental, del tirón. Vamos a ver un detalle de lo que estamos diciendo. Claro, el mapa hay que, repito, hay que tomarse su tiempo, hay que verlo desde el norte, sur, voltearlo izquierda, derecha. Esto es un pliegue del vestido, pero ahora lo que nos interesa es que ese pliegue del vestido se ha convertido en una ruta de navegación, con nombre y apellidos.
para el Reino del Austro, Reino del Austro y Filipinas, parajes incógnitos del Reino del Austro, parajes incógnitos del Austro. Lo repite hasta la saciedad. Reino del Austro. Pero me encanta lo de parajes incógnitos del Austro. Es como África, se conocen las costas desde el siglo XV por parte de Portugal. Ahora, hasta el siglo XIX no se atrevieron los europeos a entrar en el interior. A Australia básicamente le pasó lo mismo. Las costas estaban perfectamente cartografiadas desde el siglo XVI. Hasta el siglo XIX no se atrevieron a introducirse en el interior. Aquí tenemos otra posición de este Reino del Austro que nos está haciendo pensar tanto. Tierra interior incógnita del Austro. Repito, es que necesitaríamos una doble pantalla para ver la ruta entera, porque te dice específicamente salida desde el Istmo de Nicaragua, Pacífico, Reino del Austro. Salida desde Virreinato del Perú, o sea, te dice el puerto de origen y el puerto de llegada. Y repito, desemboca en el Reino del Austro. Esto de aquí pone Isla de Mindanao, esas son las Filipinas. Están muy empequeñecidas, el corazón del Asia hispana. Esto es Nueva Guinea y esto es el Reino del Austro. O si quieren, lo podemos decir ya, Australia. Vamos finalizando, vamos avanzando el siglo. Bueno, hemos avanzado un año solamente, el mapa de 1761, y hemos avanzado un año nada más, ahora estamos en 1762. Bueno, seré clemente. Cosa que no fueron los británicos. Irrupción de los británicos, toma y saqueo de Manila. Este tema, afortunadamente, está bastante ya detallado, está bastante desmenuzado. José María Lancho, que bueno, es abogado, experto en derecho marítimo, en prensa, sacó un artículo muy revelador hace unos años, poniendo en su lugar a los británicos en Manila, lo que hicieron. Esto fue un episodio más de la Guerra de los 7 años. Conquistaron la plaza de Manila y se quedaron, creo, un año y medio, pero varios meses. Tiempo suficiente para que pudieran perpetrar el latrocinio que está aquí detallado y explicado en esta carta que atesora el Archivo General de Indias. Por asalto se apoderaron los ingleses de esta plaza y se les dio libertad para el saqueo. Se apoderaron de los archivos de este gobierno, Real Audiencia, Contaduría, Ciudad, demás oficinas públicas. Y como no era cosa de valor para la gente de tropa y marina, atención, rompieron los estantes, papeles, libros y cuanto encontraron, reduciéndolo todo a una confusión y pedazos sueltos. Habría que hablar de un archivicidio, si me permite la licencia, porque iban con intención. Obviamente en una guerra, en un saqueo, pues bueno, los británicos pidieron un rescate a la ciudad de Manila, saquearon los caudales, fue un desastre. Luego las propias tropas nativas de Manila se refugiaron en Cavite y reconquistaron Manila a los ingleses. Y luego, como prenda de paz, en el Tratado de París de 1763, ve cómo vamos avanzando en años, devolvieron Manila a la soberanía de España. Pero este episodio fue fundamental para explicar, conocer, argumentar lo que hizo James Cook en Australia pocos años después. Usurpación británica del legado cartográfico hispano en el Pacífico. Daros cuenta que ya estamos a finales del siglo XVIII, o sea, casi 2 siglos y medio aproximadamente de saber cartográfico español en Asia-Pacífico, atesorado en Manila, la perla de Oriente, pero brutalmente saqueado por Gran Bretaña. No olvidemos, potencia enemiga e histórica, es así, de España durante toda la Edad Moderna. Documentos relevantes, y esto lo sabemos, podemos seguir el rastro documental, porque luego se cita en el siglo XIX, que documentos, obviamente elaborados al servicio de la corona española, como los memoriales de Fernández Quirós al rey de España, Felipe III, que nombramos, los mapas del Estrecho de Torres, que nombramos, todo esto está en Londres, en manos británicas. El capitán James Cook, conocido por todos vosotros, zarpó de Plymouth el 26 de agosto de 1768 con la misión secreta, por decirlo de alguna manera, encargada por el almirantazgo británico de encontrar y tomar posesión de la Terra Australis incógnita. Daros cuenta que aquí cambia ya la palabra, no es solamente encontrar y descubrir. Encuentra y descubre el previo, pero toma posesión, que es lo interesante. Esa es la misión británica en el Pacífico. Tomar la Terra Australis incógnita en base a la cartografía hispana en el Pacífico.
Y esto es la teoría que os he dicho anteriormente. Los británicos fueron muy expeditivos, ellos sabían a lo que iban y lo aplicaron. Fueron directamente a por la Terra Australis Incógnita para tomar posesión de ella. Ya vamos finalizando. Esta es la conclusión que yo llego y que vaya a llegar vosotros y que él, obviamente James Cook, llegó desde el primer momento. Él no conquista Australia, él ni siquiera arrebata un territorio por la fuerza a Australia. Él lo que hace simplemente es heredar los derechos de España en Australia, en 1770. Esto es una paradoja de la historia, porque los británicos eran una potencia hostil a España, pero hay que reconocer que fueron escrupulosamente legalistas. O sea, en base a la cartografía española y, sobre todo, los tratados que habían establecido españoles y portugueses en el siglo XVI, los británicos se fundamentaron en esos tratados ibéricos para arrebatarle precisamente a los ibéricos esas tierras. Tomo posesión de la costa este de Australia desde la latitud de 38 grados sur de este lugar, 28 de agosto de 1770. Hay una plaquita en el estrecho de Torres, en esa isla, que es donde tomó el capitán Cook posesión de Australia. Habría que ser escrupuloso y decir mejor en la costa oriental de Australia, porque él en verdad dijo tomó posesión de las costas orientales. Tomó posesión de Australia en algún sitio en particular, un capricho del destino, lo que le permitió la climatología, lo que le permitió la fatiga de sus hombres, lo que le permitió el estado de conservación de su barco, el célebre Endeavour. No. Él tomó posesión en un sitio muy concreto y sabía exactamente dónde iba y dónde iba a realizar la toma de posesión. El meridiano 142 grados. Por eso digo que la geografía es nuestra aliada siempre en la historia. Yo no sé esa barbaridad de separar geografía e historia cuando es un matrimonio muy bien avenido, están estrechamente entrelazadas. Según lo establecido en el Tratado de Zaragoza de 1529, justo en el límite que separaba las zonas de influencia portuguesa y española. Ahora lo voy a ver meridianamente claro. Dos mapas a la izquierda. Bueno, obviamente esto es un mapa actual, es un mapa diacrónico del Imperio Español que he tomado, pero yo lo que quiero que os fijéis en la línea punteada. Esto es Australia, ¿no? Se ve solamente este contorno, pero esto todo es Australia. El Tratado de Tordesillas ya se queda vetusto, muy vetusto. El Tratado de Zaragoza, 1529, o sea, poco más de 30 años, hay un nuevo cambio de fronteras entre las naciones ibéricas, Portugal y España, y afecta al hemisferio austral. La línea se corre hacia el este, de manera que el límite entre Portugal y España en Australia es este ahora. Tratado de Zaragoza, de 1529. Vamos a hacer un salto, apoteósico desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, pero es que James Cook es lo que tenía en la mente. Y él tomó posesión aquí, justo en la punta de la península del Cabo York. Pero amigos, es que Cook venía de Nueva Zelanda, él venía por aquí, tocó Tasmania, que también hay una historia de descubrimiento español ahí, pero bueno, no quiero abusar de vosotros. Está aquí el arrecife de Pedro Blanco, o Piedra Blanca, que bueno, es un nombre hispano y está aquí en Tasmania y aún se conserva. El capitán Cook llegó aquí a Tasmania, navegó por el norte, aquí está Sydney, Bahía Botánica, por aquí encalló, tuvo un percance con un arrecife de coral, se fue a Cooktown, reparó el barco y siguió hacia arriba. ¿Acaso James Cook no tuvo tiempo de tomar posesión de ninguna de estas tierras, de este extenso litoral? ¿Por qué? No. Va a tomar tierra aquí, en la punta del Cabo York. Aquí concretamente. Esto de aquí abajo es esto de aquí arriba. Y daros cuenta las medidas geográficas nuevamente. Meridiano 141, 142. No olvidemos la cita geográfica que antes os encomendé. 142 grados, 23 minutos, 49 segundos. Este es este punto exactamente, por donde pasaba el Tratado de Zaragoza. Es decir, él tomó posesión justo en el límite de las dos naciones ibéricas en Australia. Esta parte de Portugal y esta parte de España. Esto era la Australia hispana. Tasmania, Nueva Zelanda y la costa oriental de Australia, que ahora pasa
a manos británicas. Fue una transferencia de legitimidad legal desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y lo tomo aquí, isla, posesión. Lo de isla, posesión a lo mejor es ya un poco reincidir en el término de los británicos, ¿no? Pero se llama así la isla. Disculpa, no se ve aquí el mapa, se ve un vacío enorme, yo sí lo veo perfectamente. Pero era simplemente reincidir en el concepto que os he dicho antes, la idea. Meridiano 142 grados, parte, estos son la Australia hispana, y todo esto ahora es territorio británico. Tratado de Zaragoza, que estableció la línea 17 grados al este de las Molucas, nueva frontera austral. Pero los ingleses hay que reconocer que son muy concienzudos, tienen muy claros sus intereses, y repito, paradójicamente fueron legalistas, utilizando la legalidad ibérica para infringirla o tomarla. Pero, ¿qué hay con el resto del continente? Porque él tomó posesión de la costa oriental australiana. Y la otra costa, o sea, toda esa masa enorme de Australia Occidental, eso era territorio portugués. Es lo que en los mapas aparecía como Nueva Holanda, que ya hemos visto merecidas pruebas de la presencia cartográfica holandesa también, con la Nueva Holanda. Pertenece al dominio teórico de Portugal. Y si buscamos un problema ahora con Portugal, Gran Bretaña, ¿no?, que presume de ser un aliado secular, ¿no?, de Portugal, pues veremos cómo resolvieron la cuestión geográfica. Gran Bretaña heredará las dos mitades ibéricas de Australia. Lo que tomó el capitán Cook, raudo y veloz, lo bautizó como Nueva Gales del Sur, un nombre muy anglosajón. Se mantenía aún la denominación de Nueva Holanda, que en realidad se refería solo a la parte bajo dominio teórico de Portugal. Pero hubo otro James Cook, George Vancouver. Os suena el apellido Vancouver seguramente por Canadá, por las tierras del norte de América, ¿no?, esas tierras gélidas del Pacífico Norte. Pero sin embargo George Vancouver tuvo un viaje muy interesante, a mi modo de ver, pero que no se lo ha tomado en consideración, y es que también hizo una incursión al sur de Australia. ¿Por qué? Por esto. Para tomar posesión para Gran Bretaña del resto de Australia, en Possession Point. Esto no es gracia, es que se llama así el punto. Isla posesión, punto posesión. Los británicos son así. Al sur de la ciudad actual de Albany, en el suroeste de Australia. George Vancouver planta la Union Jack en este punto del sur de Australia, y toda la parte que pertenecía a Portugal teóricamente por el Tratado de Zaragoza ahora pertenece también a Gran Bretaña. En definitiva y en conclusión, ahora Australia es solamente una isla, la isla continente, y solamente tiene un dueño, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Este mapa es del siglo XVII, cartografía holandesa, pero para que veáis la primitiva división entre la Nueva Holanda, que era la parte portuguesa, y las tierras australes, un término ambiguo, en el cual se incluía la parte que le pertenecía a España. ¿Ves? Aquí está Tasmania, aquí hay un accidente geográfico, como os comentaba antes, que se llama Pedro Blanco, y Nueva Zelanda. Y ya terminamos. Este mapa es de finales del siglo XVIII, 1792, de un cartógrafo español, de Tomás López. Y fijaros, daros cuenta que hemos terminado como hemos empezado al principio, con el mismo mapa, ampliación. Me encanta, porque yo creo que es la simbiosis, el resumen perfecto de todo lo que hemos comentado, ¿no? De la adjudicación de la soberanía ibérica de Australia, tanto a Portugal como a España, el relato de los tratados, la hegemonía europea, y cómo la cartografía tiene un papel no solamente importante, sino que yo me atrevería a decir que crucial en todos estos descubrimientos geográficos. Y de esta manera hemos demostrado que los que se arrogan el título de ser los primeros europeos en llegar a Australia, hemos demostrado que realmente fueron los últimos. Y aquí está Nueva Holanda, Nueva Gales del Sur, pero todo son tierras australes, y todo esto ya es Australia. Así que pues, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, por haberme acompañado en este viaje, en esta magnífica tarde que hemos pasado todos juntos. Muchas gracias. Simplemente para por si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie? Tienes que, bueno. Ya te la haremos. Te haremos las preguntas tomando un café, una cerveza, ¿no? Porque aquí somos todos conocidos. Una tila. Una tila.
No, pero ha estado bien. Yo solo una puntualización. Sí. El pobre Fernández Quiró no era un traidor a Portugal, porque Portugal en aquella época era del rey de España. Era... Cierto. Pero eso quizá para una charla más extensa, pero solo por apuntarte una duda que tengo, porque yo no conozco nada de este tema, pero sí estoy familiarizado con los mapas, pues a propósito de la Vuelta al Mundo, de los mapas del 15, el 16... ¿No hay una mezcla entre leyenda, quiero decir, mito y realidad de descubrimiento en eso de la Terra Australis? Porque la Terra Australis la he visto en muchos mapas identificada con un continente enorme que ocupa todo lo que hoy es la Antártida, en realidad, y que incluso se extiende, como no sabían, pues se extiende hasta la Tierra del Fuego, la pegan con otras tierras, la extienden hasta cerca de donde está Papua Nueva Guinea. ¿Hasta qué punto, quiero decir, supongo que era normal, que se imaginaban y mezclaban lo que se imaginaban con lo que descubrían? Prometo que no voy a tardar 2 horas, que es lo que acabo de ver ahora mismo. Sí, es interesante la reflexión que hace Braulio. Yo creo que no querían contradecir a los griegos, porque es que la concepción geográfica de Ptolomeo pesaba muchísimo todavía, entonces ellos jugaban con lo de la Terra Australis incógnita, pero es verdad que la confusión con la Antártida, de hecho en muchos documentos vemos el polo antártico, que tú dices, ¿dónde está el polo antártico? Si las primeras expediciones al polo sur fueron en el 19, ¿no? Técnicamente hablando, y es verdad que es una masa amorfa. Y otro dato de discordia, con todo esto que hemos hablado del Atlas Valar y demás, pero por ejemplo la obra culmen de la geografía del 16, el famoso Mapa Mundi, ¿no? de Abraham Ortelius, el cartógrafo holandés, está el mundo, digamos, bien definido, pero sale representado en el hemisferio sur precisamente lo que tú dices. Es una masa, por decirlo de alguna manera, amorfa, sin límites, sin contorno, que podría ser Australia, pero puede ser Australia, puede ser la Antártida, puede ser Gondwana, puede ser Pangea, puede ser todo. Y dices tú, pero si es 1576, si no recuerdo mal, con todo esto anterior que hemos visto. Lo que hay que tener en cuenta es que la historia no es lineal y todos estos mapas que hemos visto obviamente en esa época estaban bajo llave, eran secretos. Entonces, los mismos cartógrafos tenían sus propias fuentes, pero no tenían acceso a todas las fuentes. Entonces, los errores, si no los corregían, obviamente se perpetuaban. Hablando de Abraham Ortelius, porque me ha gustado también lo de Pedro Fernández Quiró, que era súbdito portugués. Es que el súbdito del rey de España, pero es que no era una contradicción, es que España no anexionó Portugal, España incorporó Portugal, que es muy diferente. Era un reino más agregado a ese puzzle, ¿no? magnífico de reinos virreinato que era la monarquía hispánica, ¿no? Entonces Portugal conservó, digamos, sus propias leyes, lengua, administración, porque bueno, entonces se incorporó. Pero es verdad que no había ese antagonismo y contradicción. Y lo que iba a decir y acabo es que Abraham Ortelius llegó a ser cosmógrafo de rey Felipe II. Tenía también sus conexiones con Arias Montano, que también lo conocemos. También era súbdito a Ortelio, era de los Países Bajos, que era también propiedad de él. Exacto, es que es eso. Es que siempre hablamos de Portugal, obvio, pero es que los Países Bajos eran súbditos del rey de España. Y cuando Quirós funda la Austrialia del Espíritu Santo, el Estrecho de Torres, estamos en 1606. Es que ni siquiera ha empezado la guerra de los 80 años, ni se ha roto la tregua de los 12 años, en 1621. Por tanto, los neerlandeses, por muy enfadados que estuvieran algunos con el rey de España, quisieran o no, eran súbditos del rey de España. Entonces, por tanto, los holandeses también se arrogan una cartografía, unos inventos propios que legalmente no les pertenecía, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes por venir y muchas gracias a ti, que esto se ha pasado, aunque ha sido largo, pero se ha pasado volando. No, gracias a vosotros por vuestra atención y ha sido un placer magnífico estar aquí, que me hayáis permitido en esta noble casa haber, expuesto mis teorías y demás, navegando por la geografía. Gracias. Ya nos veremos el año que viene. Muchas gracias. Gracias.